Soy José Ciro Báez. Bienvenidos a esta serie de Crónicas de lo Cotidiano. Hoy caminaremos por algunas de las calles más antiguas de la ciudad. ¿Recuerda usted la calle de Tacuba, la calle del Reloj, la calle del Ojo Caliente? Acompáñame a recorrer las calles con historia. Calles de Aguascalientes, ricas en tradiciones, morada de prominentes personajes que hoy son parte de nuestra historia, que surgen en torno al antiguo Camino Real, camino de arrieros y carretas de Zacatecas rumbo a Guadalajara y la capital, posteriormente llamado Camino de las Villas, que unía a las villas de Lagos y de León con la villa de las Aguascalientes. Calles que surgen a partir de un punto central llamado Plaza Principal, donde los fundadores de la ciudad construyeron su morada, con su modesta capilla y sus casas de gobierno, dando origen al centro histórico de Aguascalientes, por donde siempre es un deleite caminar y ver la riqueza en edificios, plazas, jardines y avenidas. Recordar sus evocativos nombres de tiempos pasados, impuestos por los mismos vecinos, no por capricho ni al azar, sino advirtiendo lo que había más de notable para indicar a propios y extraños el lugar donde vivían. Nombres que las identificaron hasta fines del siglo XIX y principios del XX, que surgieron muchos de ellos debido al ingenio popular que recordaban algún personaje, característica o suceso propio de la misma calle, como las calles del Estanque, San Juan de Dios, San Juan Nepomuceno, San Sebastián, San Diego, del Ojo Caliente, de la Cárcel, de los Gallos, del Loco Tavares, de las Barberías, del Hueso, del Circo y muchos otros que por años se conservaron. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las calles de nuestra ciudad perdieron definitivamente su nombre y creció la costumbre de bautizarlas con nombres de personajes completamente ajenos al lugar. Sin embargo, durante varios años los vecinos y los mismos pobladores las siguieron llamando por su nombre original. El 5 de mayo, pues era una calle muy alegre. Sin duda la calle con más historia en nuestra ciudad es la actual calle de 5 de Mayo, que se forma en el antiguo Camino Real que corría de Zacatecas a Guadalajara, posteriormente llamado Camino de las Villas. Las mujeres siempre de Aguascalientes trabajadoras, la mayor parte tejía, hacía cojines, hacía almohadones, hacía muchas cosas, manteles, sobre todo. En esas 5 de mayo había muchas personas que se tenían en eso. Por este camino inició la urbanización de la ciudad, por ser ruta de paso de pasajeros entre el norte y el sur, cuando se construye el fuerte o presidio entre las calles de Victoria y Moctezuma. Posteriormente, su modesta capilla que con el tiempo llegó a convertirse en la catedral. Calle que antiguamente iniciaba desde la Garita de Zacatecas, en el actual Jardín Manuel Carpio, hasta la Garita de México, ubicada hacia el sur por el Portal de los Cinco Señores, por la calle de José María Chávez. Originalmente se conocía con el nombre de Calle Real de Tacuba. Posteriormente quedó como Tacuba, en su primera cuadra. A la segunda se llamó de Colombia, a las siguientes de Zacatecas y pasando el Mercado Terán, calles del norte, por el sentido que llevaban. Calle por donde tuvieron su morada el fundador de la ciudad, don Juan de Montoro, ubicada en su primera cuadra, y su rica mansión, la familia Rincón Gallardo, que ocupa actualmente el Palacio de Gobierno. De mesones como la Hostería de la Copa de Oro frente a la Plaza de Armas, donde posteriormente estuvieron las cantinas El Pico de Orizaba y el Lobby Bar,
de don José García Pepeillo. Así, en la 5 de mayo, vamos a empezar de la Plaza de Armas. Enseguida, para acá, estaba otra cantina de un señor Pepillo, que los sábados pues íbamos ahí a escuchar la música porque Aguascalientes es tierra de artistas, y realmente cuando íbamos los sábados ahí a tomarnos una copa, una cerveza, y él hacía una birria muy sabrosa que nos invitaba, y allí pues yo me daba cuenta en que cuando menos empezaba, uno tocaba el violín de los clientes, otro tocaba el contrabajo, otro cantaba. Entre ellos iba mucho David Reynoso. Todavía no, él era locutor de una difusora en aquella época. Y nos cantaba a 3 o 4 que ocupábamos, porque tenía algunos muebles como los chinos, así. Y nos cantaba, él y a 3 personas más tocaba la guitarra. Y nos cantaba, ya tenía muy buena voz. Después por ahí se hizo amigo de Tony Aguilar, y fue cuando se fue para México, por allá triunfó. La hostería de Solana en la casa de la familia Montoro, después convertida en la cantina La Puesta del Sol de don Cleofas Jiménez. El Mesón de la Purísima, que después fue la Hostería de las Liebres en su esquina con Allende, donde estuvo el Banco de México. El Mesón del Diezmo, que posteriormente se llamó de la Trinidad, de San Antonio, hoy convertido en centro comercial. El de San Antonio era un mesón grande, un mesón pues que albergaba animales, pero después el dueño se lo rentó a un señor que vino de La Chona y tenía una bodega ahí en el mercado, Terán. Bodegas son cuartos que hay ahí. Se lo rentó, y este señor de ahí hizo fortuna, porque en las fiestas de San Juan venían mucha gente, pero mucha gente que viene de acá de Zacatecas y otras partes, y allí él les daba abrigo mediante 20 centavos por cabeza, y eran las 2 de la mañana y los andaba levantando para cobrarles. Del Buen Viaje, ubicado en el sitio donde en 1942 inauguraron el Cine Rex. El del Buen Viaje lo quitaron, mire, lo quitaron para hacer el Cine Rex. Allí Yuri tenía una concesión en el Teatro Morelos, de aquellas películas que empezaban mudas y ya después les metieron sonido. Él manejó muchos años ese negocio. Entonces él compró el mesón del Buen Viaje, que es el que le digo, y hizo el Cine Rex. En esa época yo vendía el quiote enfrente. Yo me daba cuenta de cómo estaba todo. El de la Mulita, el mesón amarillo en la garita de Zacatecas, recordado porque en ese sitio fusilaron al general italiano Luis G. Gilardi. En ese mesón de Jesús había arriba como 10 cuartos que rentaban, y esos cuartos rentaban 50 centavos, pero les daban un petate y una vela. ¿Entiende? Tenía escalera para subir a los cuartos esos que rentaban. Ese mesón era de don Guadalupe Ríos, un señor ya grande, un señor ya grande, muy decente, tanto él como los hijos, unas personas muy respetables. Además sí, tenían un nieto que le salió que le decían el Chino, David se llamaba. El
templo del Sagrado Corazón era una capilla. Era una capilla y yo vivía al otro lado. Yo nací al otro lado de esa capilla. Mi padre vendía camote crudo, ¿verdad? Compraba con carros de camote y allí vendía él. Ahí vendíamos nosotros, ahí vivíamos. En esa época duró muchos años en el templo un padre que se apellidaba Minero, que el padre Minero, que por cierto renegaba mucho de los gringos, porque cada rato en sus sermones, ¿verdad? Aquí nuestros primos, decía, no sé qué le habrán hecho, no sé, pero eso era la capilla. Entonces llega el padre Femat a esa capilla y la tumban y hacen el Sagrado Corazón, un templo grande. De una simpatía inigualable, el padre Femat. Ese padre llegó a codiarse con Cantinflas y se dio a la tarea de hacer un templo, el Sagrado Corazón. De él llegó a ser párroco, pero era proverbial la figura de él en cualquier lugar. En cualquier parte se aparecía con su saquita pidiendo dinero para hacer el templo. Esa calle era muy alegre. Los más de las gentes se daba por ir a bailar primero. Y ya después de bailar, bueno, pues ya usted comprenderá que ejercían el oficio más viejo del mundo. Entonces, pues realmente había unas mujeres muy guapas, muy guapas en ese tiempo. Todavía las hay. No, eso no se va a quitar, que haya mujeres guapas aquí en Aguascalientes. Pero ahí, pues uno estaba chico, el que está chico es inquieto y anda allí. Allí iba yo en compañía de los Hermosillos a divertirnos, porque nosotros no hacemos otra cosa. En ese baile, cuando había baile allí, cobraban 5 centavos la pieza. Usted quería bailar, lo interrumpía el que cobraba. Andaba usted bailando y lo separaba, échele los 5 centavos. Fíjese qué costumbres de más antes. La manejaba una señora que se llamaba Trini, me imagino que se llamaba Trinidad, por eso le decían la Trini. Y había muchas mujeres famosas. Una muy guapa, que fue la que está en el Palacio de Gobierno, la que está en un mural. No sé si en los murales se habrán fijado que en el Palacio de Gobierno está un mural y está en una balanza. Está ella en una parte y en otra parte está algo de dinero, no sé qué cosa hay. De funerarias como la Agencia de Inhumaciones de Alberto Fuentes Dávila, el mismo que siendo gobernador destruyó el callejón de Zavala para abrir la avenida Madero, la urna de oro de don Isidoro Juárez y otras como la de Pablo Macías y la de José Ramírez.
de Montoro era la calle principal. Por aquí pasaban los tranvías. Los tranvías vinieron a darle una importancia muy grande a esta calle por ser la principal. La actual calle de Juan de Montoro, desde su origen fue considerada ruta principal hacia el oriente de la ciudad, conocida antiguamente como Calle del Alba. Por unir la ciudad con los manantiales del Ojo Caliente, se conoció como del Ojo Caliente. Ruta de los tranvías de mulitas y los eléctricos hacia la Alameda, a los baños del Ojo Caliente y estación del ferrocarril. Lugares favoritos de los antiguos pobladores para ir de paseo. Era donde paseaba la gente a toda hora. La casa de cantera, la que ahora es de Roberto Muñoz, en esa casa, la de donde está la de este lado que es la escuela, ahí era nada más un corralón, pero era de los Rincón Gallardo. Y Ortega Douglas mandó tirar un hotel que había hecho ahí un señor Velázquez. Fue una matazón terrible cuando yo era niño. Calle de edificios notables, como el del Hotel Centenario en su primera cuadra y el Washington, propiedad del señor Domingo Velasco en su esquina con Díaz de León, anteriormente llamada de los Gallos y Washington. Establecimientos de lujo del Aguascalientes de fines del 19 y principios del 20. Espacio que posteriormente ocuparon dos de los cines de más arraigo en nuestra ciudad, el Cine Plaza y el Colonial. El cine donde actualmente es el Jardín de los Palacios, ahí inicialmente fue un hotel para una familia Velázquez, el Hotel Washington, que por cierto, alguien dice que ahí se hospedó Villa. Villa se hospedó aquí al otro lado, en la casa del General Alba, que entonces todavía no vivía ahí el General Alba. Entonces ya se había cambiado don Alfonso y era como casa de huéspedes. Y aquí vino a desayunar y a comer 2 días, creo que 2 días fue lo que estuvo aquí. Y mi abuela, ella le ofreció los alimentos. Y él a cambio de eso le dejó sacos de frijol y de maíz, era lo único que había que comer. Frijol, maíz y chile. Si se conservó el frente del Jardín Washington fue porque la persona a quien se lo mandaron demoler se le hizo tan bonito que le dio lástima. La lateral la tuvo que tirar porque iban a ampliar la calle. Pero la parte del frente le puso tela de alambre, tela de gallinero, le puso yeso y levantó las bardas. Y el dueño de la finca, del cine, le decía que por qué tan ancha esa barda. Y él le decía, tanto la de adelante como la de atrás, como la posterior, le decía que porque pues usted quiere galería para mucha gente, así no corren peligro, tiene que estar esto muy bien afianzado. Y a mis papás vino a platicarles que le había dado lástima tirar el frente, que era tan bello que le había dado lástima y lo había emparedado. Calle donde se nota la mano del arquitecto Refugio Reyes. El Hotel Regis y la finca de la familia Rangel, hoy convertida en el archivo histórico Alejandro Topete del Valle. El Hotel Regis lo hizo para su compadre Regino Amador, era su compadre. Tiene una capilla preciosa. Morada de importantes personajes de la época como el doctor Ignacio Marín, Francisco Ornedo y del mismo arquitecto Refugio Reyes. Aquí hay varias casas que hizo el abuelo. Primero está la de Venecia y luego enseguida otra que actualmente pertenece a, no recuerdo el apellido, donde está la senaduría del Gran Taquito. Esa casa se la hizo para una señora Erlinda Rodríguez. La de aquí del otro lado la hizo, bueno, esa casa es antiquísima, pero él se la remodeló totalmente a don Alfonso López. Don Alfonso López era su compadre y tenía una fábrica de refrescos al otro lado. De esta calle me acuerdo que era una calle bellísima, en primer lugar, porque era muy tranquila, todos los vecinos nos conocíamos, todos los vecinos nos respetábamos, era muy bonita calle. Enfrente vivía el doctor González Aracho, al otro lado la familia de Alba, que actualmente todavía viven aquí.
los descendientes, por supuesto, los sobrinos. Una familia Palacios, que una de ellas fue reina, Graciela Palacios, que dicen que era una mujer muy hermosa. También vivió por aquí. En 1910, con motivo de las fiestas del centenario de la Independencia, se bautizó como Calle del Centenario. Posteriormente, con el nombre del fundador de la ciudad, Juan de Montoro, nombre que lleva hasta la fecha. Era una calle preciosa. Era una calle preciosa, tranquila. Hasta 1914, la calle Juan de Montoro fue considerada como calle principal hacia el oriente. En ese año fue desplazada por la avenida Madero, cuyo antecedente era una estrecha callecita conocida como Callejón de Zavala, que iniciaba al oriente de la Plaza de Armas y cerraba con la calle de la Independencia, la actual calle de Morelos. Una de las calles más comerciales de nuestra ciudad es la calle Juárez, que en tiempos de la colonia se conoció como la calle que va al convento de nuestro Padre San Francisco o al convento de San Diego. En sus dos primeras cuadras, la tercera se conoció como la Estampa de San Diego. Por esta calle instalaban una de las primeras plazas de toros provisionales que existió en nuestra ciudad, en el terreno donde se encuentra actualmente el Mercado Terán. Entonces estaba el genuino Mercado Terán. Ese Mercado Terán se reformó 2 o 3 veces. El último que lo hizo fue Landeros. El último que hizo este mercado, tal como está. Pero era un mercado muy bonito, con unos pilares alrededor, como los tenía el Parián. Era un mercado muy bonito. Posteriormente, esta calle se conoció como Calle del Reloj. En su esquina frente a la plaza principal, se encontraba la morada de la familia Flores a la Torre, finca donde instalaron el primer palacio de gobierno. Estaba la casa de vidrio. Era una casa muy grande que tenía muchas cosas. Y estaba la casa de vidrio, estaba la Primavera, todavía con un sistema que creo que todavía lo tienen, de así con palitos y esas subían lo que compraba uno y llegaba uno a comprar lo que sea, una camisa, lo que sea, y lo metían en una canastilla así, lo ponían y ya para arriba. Y allá arriba lo envolvían y ya lo mandaban con todo y nota abajo. Había mucho judío con esos negocios. A otros en el Parián y todo de lo que yo me acuerdo es eso. Había una tienda de zapatos que era de un señor que fue presidente municipal también, López Velarde. Él tenía una tienda enfrente y otra acá de este lado. Estaba el remate donde comprábamos nosotros la manta para los puestos. Vendía mucho esa tienda. El dueño se fastidió y se las dejó a sus empleados. Había la palería que se llamaba La Reforma. En esta palería, como mi padre arreglaba sombreros, pues yo iba a comprar lo que se necesitaba ahí, sobre todo el blanco de zinc, que era con que los pintaba, yo me acuerdo. Y en el mercado, en una esquina, estaba el famoso mono. Duró muchos años ahí. En la esquina de 5 de Mayo y Juárez había peluquerías. En la calle de Juárez, en ese pedazo de Juárez, había muchas peluquerías de personas que fueron después importantes. La cantina que tenía las cervezas más frías. Ese estaba casi frente al mercado. Los famosos Pericos. Allí iba mucha gente a tomar cerveza porque estaba pero helada, bien helada. El Gato Negro por dentro, pues como todas las cantinas. Estaba en la mera esquina. Estaba en la esquina de Riategui y La Juárez. Era más famoso en esa época la Bombilla, que todavía existe.
la cantina La Bombilla. Esa era mucho, muy inventada. Que el Gato Negro, pues el Gato Negro era inventado porque era famoso Cuco. Cuco era buen hombre, después se dedicó a la pólvora. Y hasta que se murió. Son las antiguas calles de Aguascalientes, con sus trazos que vienen desde el origen de la ciudad, todas con su propia historia, sus personajes y sus antiguos nombres que los mismos pobladores bautizaron. Siempre recordando algún suceso propio de la calle, en todas ha quedado algo de sus primeros habitantes, de sus fincas, de sus comercios, de sus ingeniosos nombres que dieron vida al Aguascalientes de entonces. Es así como les hemos presentado un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Para la próxima semana seguiremos caminando por más calles con historia de Aguascalientes. Soy José Ciro Báez. Los espero la próxima semana en un capítulo más de Crónicas de lo Cotidiano. Vuelvo de lejanas tierras y conmigo traigo mi cariño grande, mis canciones nuevas, la ternura toda de mi corazón. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.